Una azafata lanza un insulto racista a una pareja afrodescendiente en pleno vuelo, desatando una furia que nadie esperaba. En solo 3 minutos, sus palabras venenosas encendieron una chispa que cambiaría todo, dejando a todos en shock y exigiendo justicia. Quédate con nosotros, porque esta historia está a punto de girar hacia un terreno inesperado, donde la indignación y la lucha por la dignidad toman el control. Si esta historia te mueve, grita tu apoyo dejando un comentario con la palabra justicia. Y no olvides darle like para que más personas escuchen este relato de valentía y resistencia. Luis y Elena, una pareja joven llena de ilusión, estaban a bordo de un vuelo que prometía ser el comienzo de sus vacaciones soñadas. Habían ahorrado durante meses, planeado cada detalle con entusiasmo, imaginando días de risas y aventuras bajo el sol. El avión apenas había despegado, y el zumbido de los motores llenaba el aire con una calma engañosa. Luis miraba por la ventana, su rostro iluminado por la luz suave de las nubes, mientras Elena hojeaba una revista, perdida en pensamientos de playas y atardeceres. Todo parecía perfecto, un momento de paz antes de la tormenta que nadie podía prever. Pero en un instante, esa tranquilidad se hizo añicos, rota, por un acto tan vil que aún resuena en los corazones de quienes lo presenciaron. La azafata, María, recorría el pasillo con una sonrisa que parecía tallada en hielo, demasiado rígida, demasiado forzada. Al pasar junto a Luis y Elena, su mirada se endureció, y algo en su postura cambió, como si una sombra hubiera cruzado su rostro. Luis, desprevenido, ajustó su asiento para estar más cómodo, un gesto tan simple que nadie habría notado. Pero María se detuvo de golpe, sus ojos entrecerrados como dagas. «Oye tú», dijo con un tono cortante que hizo que las cabezas a su alrededor se giraran. «Siéntate bien y no hagas desorden. ¿Es que ustedes nunca pueden seguir las reglas?». Las palabras cayeron como un latigazo, cargadas de un desprecio que no dejaba lugar a dudas. El ustedes no era casual. Era un dardo envenenado, dirigido no solo a Luis y Elena, sino a su identidad, a su piel, a su existencia misma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis sintió que la sangre le hervía en las venas, su mandíbula apretada, mientras intentaba procesar el insulto. Elena, con los ojos abiertos de incredulidad, dejó caer la revista, sus manos temblando de rabia y humillación. Los pasajeros, a su alrededor, atónitos, murmuraban entre sí, pero nadie se atrevía a intervenir. La tensión en el aire era tan densa que parecía que el avión mismo contenía la respiración. Pero María no se detuvo ahí. Como si su veneno no hubiera sido suficiente, giró la cabeza hacia una pasajera mayor, una mujer de cabello plateado llamada Rosa, quien había levantado la voz tímidamente para defender a la pareja. «¿Y tú, vieja metiche, qué te crees? Siéntate y cállate antes de que te saque de aquí», espetó María, su voz resonando como un trueno en el pequeño espacio del avión. Rosa, una abuela respetada en su comunidad, se quedó petrificada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, su dignidad pisoteada frente a todos. El ultraje era insoportable. No era solo el insulto a Luis y Elena, ni la crueldad hacia Rosa, era la arrogancia de María, la forma en que usaba su posición para humillar, para hacer sentir a otros que no valían nada. Cada palabra suya era como un puñetazo al corazón, una bofetada a la humanidad de quienes la escuchaban. Luis, con el rostro endurecido por la furia, apretó los puños, luchando contra el impulso de levantarse y confrontarla. Elena, con lágrimas de rabia contenidas, susurró: «Esto no está bien, no podemos dejar que esto pase». Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de María colgaban en el aire como una nube tóxica, y el ambiente en la cabina se volvió irrespirable. Los pasajeros, algunos con rostros de indignación, otros con miradas de incomodidad,
No podían ignorar lo que habían presenciado. Era un acto de injusticia tan descarado que exigía una respuesta. Elena, con una determinación que nacía de la furia, levantó la mano para llamar a otra azafata. Sofía, una joven de mirada amable pero preocupada, se acercó rápidamente, notando la tensión que vibraba en el aire. Necesitamos hablar con alguien a cargo, ahora, dijo Luis, su voz firme, pero temblando de rabia contenida. Sofía, que había escuchado el intercambio desde unas filas atrás, asintió sin dudar. Voy a buscar al supervisor, respondió, su tono cargado de urgencia. Mientras Sofía desaparecía por el pasillo, Luis y Elena intercambiaron una mirada, sus corazones latiendo al unísono con una mezcla de ira y resolución. No podían quedarse callados, no después de esto, no cuando María había cruzado una línea que no solo los hería a ellos, sino que atacaba la dignidad de todos los que habían sido testigos de su vileza. Minutos después, el supervisor, Juan, un hombre de mediana edad, con una expresión seria, apareció junto a sus asientos. Su presencia trajo un leve alivio, pero la furia seguía ardiendo en los corazones de Luis y Elena. Entiendo que hubo un problema, dijo Juan, su voz calmada pero profesional. Elena respiró hondo, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Su colega nos insultó, comenzó, su voz temblando de indignación. Nos llamó ustedes y dijo que nunca seguimos las reglas, delante de todos, y no solo eso, humilló a otra pasajera, una señora mayor, que solo intentó ayudarnos. Esto no es solo una falta de respeto, es racismo puro y duro. Luis añadió, con los dientes apretados. Y no es solo lo que dijo, es cómo lo dijo. Como si no perteneciéramos aquí, como si no tuviéramos derecho a estar en este avión. Juan escuchó con atención, su rostro imperturbable, pero sus ojos reflejaban una chispa de comprensión. Tienen toda la razón de estar molestos, dijo tras una pausa, su voz firme. Voy a manejar esto de inmediato. Pero esas palabras, aunque tranquilizadoras, no apagaron el fuego que ardía en Luis y Elena. Querían más que promesas, querían acción, querían justicia. Mientras Juan se alejaba para hablar con María, los pasajeros comenzaron a murmurar, algunos lanzando miradas de apoyo a la pareja, otros compartiendo su propia indignación. Rosa, aún conmocionada, se acercó lentamente a Luis y Elena, su voz temblorosa pero decidida. No dejen que esto quede así, dijo. Esa mujer no merece estar aquí, no después de lo que hizo. El ambiente en el avión era eléctrico, cargado de una furia colectiva que crecía con cada segundo. Otro pasajero, un hombre joven llamado Diego, se inclinó desde su asiento y susurró. Vi todo. No es la primera vez que esa azafata trata mal a alguien. La semana pasada le gritó a una familia latina porque sus hijos estaban haciendo ruido. Esto tiene que parar. Las palabras de Diego fueron como gasolina en el fuego, avivando la rabia de Luis y Elena. No era solo su dolor, era un patrón, una enfermedad que María representaba, una arrogancia que se alimentaba del poder que su uniforme le daba. Cada revelación, cada susurro de los pasajeros hacía que la indignación creciera, hasta que el avión entero parecía vibrar con la exigencia de justicia. Mientras el vuelo continuaba, la tensión no disminuía. María, ahora apartada de sus funciones, permanecía en la parte trasera del avión, su rostro una máscara de incomodidad. Pero no había arrepentimiento en sus ojos, solo una chispa de desafío que hacía que la sangre de Luis hirviera aún más. ¿Cómo podía alguien ser tan descarada, tan cruel, y no sentir ni una pizca de remordimiento? Elena, con los ojos fijos en el respaldo del asiento frente a ella, apretó la mano de Luis. No vamos a dejar que esto se quede así, murmuró. No después de lo que nos hizo, no después de lo que le hizo a Rosa, no después de lo que Diego dijo.
Esto es más grande que nosotros. El avión comenzó su descenso, y el zumbido de los motores se mezcló con el murmullo de los pasajeros, que ahora parecían más unidos, como si el acto de María hubiera encendido una chispa de solidaridad. Cuando el avión tocó tierra, el cinturón de seguridad se apagó, y el caos habitual de desembarque comenzó. Pero para Luis y Elena no era un vuelo más. Era el comienzo de una batalla, una lucha por la dignidad que no terminaría al salir del avión. Mientras se preparaban para bajar, Rosa se acercó una vez más, su rostro marcado por la determinación. «Voy a hablar con el supervisor también», dijo. «No puedo quedarme callada después de esto». Diego, desde unas filas atrás, levantó la voz. «Cuenten conmigo. Esto no puede seguir así». Cuando las puertas del avión se abrieron, María estaba allí, al pie de la escalerilla, ya sin su uniforme de azafata. Su postura era rígida, su mirada evitaba a Luis y Elena, pero su presencia sola era suficiente para reavivar la furia. Juan, el supervisor, los esperaba en la puerta, su expresión seria pero profesional. «Necesitamos hablar con ustedes en privado», dijo, señalando hacia una oficina en la terminal. Luis y Elena intercambiaron una mirada, sus corazones latiendo con una mezcla de rabia y propósito. Esto no era solo sobre ellos, era sobre Rosa, sobre Diego, sobre todos los que alguna vez habían sido humillados y silenciados. Caminaron hacia la oficina con la cabeza en alto, listos para exigir justicia, listos para hacer que sus voces resonaran. Si esta historia te ha encendido la sangre como a nosotros, no dejes que se apague la llama. Comenta, justicia, y dale like para que el mundo sepa que no toleraremos más este tipo de abusos. Quédate con nosotros, porque esta historia apenas comienza, y la lucha de Luis y Elena está a punto de cambiarlo todo. El aire en la pequeña oficina de la terminal era denso, cargado de una tensión que parecía vibrar en las paredes. Luis y Elena, con los corazones todavía latiendo con furia por el insulto de María en el vuelo, estaban sentados frente al supervisor Juan, cuya expresión seria apenas ocultaba el peso de la situación. María, ahora sin su uniforme de azafata, estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y una mirada que oscilaba entre el desafío y la incomodidad. La humillación que había infligido a Luis, a Elena y a Rosa, la pasajera mayor, seguía ardiendo como una herida abierta, y la rabia en el pecho de la pareja no había disminuido. Pero lo que ocurrió en esa oficina no fue solo una confrontación, fue el comienzo de una batalla que resonaría mucho más allá de ese día, un grito de indignación que no se apagaría fácilmente. Juan rompió el silencio, su voz calmada pero firme. «Entiendo lo que pasó en el vuelo, y quiero asegurarles que esto se tomará con la seriedad que merece», dijo, mirando a Luis y Elena. Pero antes de que pudiera continuar, Elena levantó la mano, su voz temblando de furia contenida. «No, no creo que entiendas del todo», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. «No fue solo un insulto, fue un ataque. Nos hizo sentir como si no perteneciéramos, como si nuestra presencia en ese avión fuera un error. Y no solo a nosotros, humilló a una señora mayor que solo quiso ayudar. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de compañía permite que alguien así siga trabajando?» Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, y María, en la esquina, bajó la mirada, pero no antes de que Luis captara un destello de desafío en sus ojos. Luis, con los puños apretados, no pudo contenerse más. «No es solo lo que dijo», añadió, su voz grave y cargada de ira. «Es el veneno en su tono, la forma en que nos miró como si fuéramos basura. Y luego atacar a Rosa, una mujer que no le hizo nada, solo porque se atrevió a hablar. Esto no es solo una mala actitud, es racismo puro y duro, y no vamos a quedarnos callados mientras ustedes lo barren bajo la alfombra».
La oficina se llenó de un silencio pesado, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Juan, visiblemente incómodo, asintió lentamente. Tienen razón. Esto es inaceptable. María ha sido suspendida de sus funciones por el resto del día y comenzaremos una investigación inmediata. Pero esas palabras, en lugar de calmar, encendieron aún más la furia de Luis y Elena. ¿Suspendida por el resto del día?, exclamó Elena, su voz subiendo de tono, resonando con indignación. ¿Eso es todo? ¿Un día de suspensión por humillarnos frente a todos, por atacar a una anciana, por hacernos sentir menos que humanos? Eso no es justicia, eso es una bofetada en la cara. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una rabia que crecía con cada segundo. Rosa, que había sido invitada a unirse a la conversación, estaba sentada a un lado, sus manos temblando mientras asentía en silencio. Esa mujer me llamó vieja metiche, dijo Rosa, su voz baja pero cargada de dolor. He vivido lo suficiente para saber lo que es el respeto, y lo que ella hizo no fue solo un insulto a mí, fue un insulto a todos nosotros. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió ligeramente, y Diego, el pasajero que había hablado en el avión, entró con cautela. Sus ojos estaban encendidos con una mezcla de nerviosismo y determinación. Disculpen, pero necesito decir algo, comenzó mirando a Juan. No es la primera vez que María hace algo así. La semana pasada, vi cómo le gritó a una familia latina, diciendo que sus hijos eran ruidosos y que molestaban a los demás. Nadie hizo nada entonces, y parece que la aerolínea simplemente lo dejó pasar. ¿Cuántas veces más va a pasar esto antes de que tomen medidas reales? Las palabras de Diego cayeron como un martillo, destrozando cualquier esperanza de que el incidente con Luis y Elena fuera un caso aislado. La revelación era un puñetazo al estómago, una prueba de que María no era solo una manzana podrida, era un síntoma de un sistema que permitía que estas injusticias florecieran sin consecuencias. La furia en la sala era palpable, un fuego que se alimentaba de cada nueva revelación. Luis sintió que la sangre le hervía, su mente dando vueltas al hecho de que María había hecho esto antes, que había herido a otros, que la aerolínea había mirado hacia otro lado. ¿Entonces qué?, dijo, levantándose de su silla, su voz resonando con una ira que ya no podía contener. ¿Cuántas personas más tiene que humillar antes de que hagan algo? ¿Cuántas familias, cuántas ancianas, cuántos de nosotros tienen que soportar su veneno antes de que ustedes decidan que es suficiente? Elena lo tomó del brazo, no para calmarlo, sino para mostrar que estaba con él, que su rabia era compartida. No queremos promesas vacías, añadió ella, mirando directamente a Juan. Queremos acción, queremos que María sea despedida y queremos saber qué van a hacer para que esto no vuelva a pasar, porque si no, esto no termina aquí. Juan, visiblemente presionado, levantó las manos en un gesto conciliador. Entiendo su frustración y les aseguro que esto no quedará así. La investigación será exhaustiva y María enfrentará las consecuencias de sus acciones. Pero María, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz baja pero cargada de una arrogancia que hizo que todos en la sala se congelaran. No quise que esto llegara tan lejos, dijo, sin mirar a nadie directamente. Estaba estresada, fue un error, no es para tanto. Sus palabras eran como gasolina en un incendio. ¿Un error? No es para tanto. Elena se puso de pie, sus ojos encendidos con una furia que parecía iluminar la habitación. ¿Un error?, gritó, su voz cortando el aire. Llamarnos ustedes, como si fuéramos menos, humillar a Rosa, tratar a otros pasajeros como basura. Eso no es un error, eso es quién eres tú.
Y no te atrevas a decir que no es para tanto cuando nos hiciste sentir como si no valiéramos nada. Rosa, con lágrimas de rabia en los ojos, añadió: No es solo lo que nos hiciste a nosotros, es lo que le haces a todos los que no encajan en tu idea de quién merece respeto. No mereces estar en un uniforme que representa servicio, no mereces estar frente a personas si esto es lo que haces. Diego, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. Y no soy el único que lo ha visto, dijo, su voz firme. Hay más historias, más pasajeros que han sentido tu desprecio. Esto no es solo sobre hoy, es sobre un patrón que no puede seguir. La sala estaba al borde del caos, las voces de Luis, Elena, Rosa y Diego, resonando como un coro de indignación, cada palabra alimentando la furia colectiva que exigía justicia. Juan, claramente abrumado, intentó recuperar el control. Les prometo que esto se manejará con seriedad. María no volverá a trabajar en este vuelo, y reportaré esto a la oficina corporativa de inmediato. Pero sus palabras sonaban huecas frente a la magnitud de la indignación. Luis lo miró fijamente, su voz baja pero cortante. No queremos promesas, queremos resultados. Y no solo para nosotros, para todos los que han sido tratados como menos por gente como ella. Si no actúan, esto no quedará aquí. Lo llevaremos más lejos. Elena asintió, su rostro endurecido por la resolución. Vamos a asegurarnos de que el mundo sepa lo que pasó aquí. No vamos a dejar que esto se olvide. Mientras salían de la oficina, la furia de Luis y Elena no disminuyó. Al contrario, creció, alimentada por la arrogancia de María y la aparente tibieza de la aerolínea. En el pasillo de la terminal, se encontraron con Rosa, quien los abrazó con fuerza. No dejen que esto muera, dijo, su voz temblando pero firme. He visto demasiadas injusticias en mi vida, y esta no puede ser una más que se ignore. Diego, que los seguía de cerca, añadió: Voy a contar lo que vi. Hay que hacer ruido, que todos sepan lo que está pasando. La solidaridad de Rosa y Diego era un recordatorio de que no estaban solos, de que su lucha era compartida, de que la indignación que sentían era un fuego que podía encender un cambio real. Esa noche, mientras Luis y Elena estaban en su hotel, la rabia seguía ardiendo. No podían dormir, no podían dejar de pensar en las palabras de María, en su actitud desafiante, en la revelación de Diego de que esto no era algo nuevo. Elena, sentada en el borde de la cama, miraba su teléfono, sus dedos moviéndose rápidamente mientras escribía un correo a una periodista local que conocía. No podemos dejar que esto quede en una oficina, dijo, su voz cargada de determinación. Vamos a contar esta historia. Vamos a hacer que la aerolínea sienta la presión. Luis, que estaba mirando por la ventana, asintió. Y no solo la aerolínea, dijo. Esto es más grande. Es sobre todas las personas que han sentido lo que nosotros sentimos hoy. Vamos a crear algo que les dé una voz. Al día siguiente, la historia comenzó a circular. Elena había enviado un correo detallando el incidente a varios medios de comunicación, y para el mediodía, un pequeño canal de noticias local ya había publicado un artículo titulado «Azafata humilla a pareja afrodescendiente y a pasajera mayor en pleno vuelo». El artículo incluía testimonios de Rosa y Diego, quienes habían decidido unirse a la causa, y mencionaba el historial de María, basado en lo que Diego había compartido. La indignación comenzó a extenderse como un incendio forestal. En las redes sociales, los hashtags Justicia para Luis y Elena y No al racismo en vuelo empezaron a ganar tracción, con decenas de personas compartiendo sus propias experiencias de discriminación en vuelos, tiendas y espacios públicos. Cada comentario, cada historia,
Era un eco de la misma furia que Luis y Elena sentían, un recordatorio de que su lucha no era solo personal, sino colectiva. Rosa, que había regresado a su hogar, no se quedó callada. A sus 68 años, esta abuela de 5 nietos escribió una carta abierta a la aerolínea, publicada en una página comunitaria en línea. En ella, describía no solo el insulto de María, sino el dolor de ser humillada frente a extraños, el peso de ser tratada como si su vida, su experiencia, no valiera nada. He vivido lo suficiente para saber que el silencio no cambia nada, escribió. Por eso hablo ahora, por mí, por Luis y Elena, por todos los que han sentido el desprecio de alguien que cree que puede pisotearnos. La carta se volvió viral, compartida miles de veces, y pronto una petición en línea comenzó a circular, exigiendo el despido inmediato de María y una reforma en las políticas de la aerolínea. Diego, por su parte, grabó un video corto desde su teléfono, contando lo que había presenciado y lo que sabía del historial de María. «Esto no puede seguir», dijo, mirando directamente a la cámara. «No podemos dejar que las aerolíneas, que cualquier empresa, ignore este tipo de comportamiento. Exijamos justicia». El impacto fue inmediato. La aerolínea, sintiendo la presión de las redes sociales y los medios, emitió un comunicado público, asegurando que estaban comprometidos con un entorno inclusivo y que la investigación sobre María estaba en curso. Pero para Luis y Elena, eso no era suficiente. La tibieza del comunicado solo avivó su furia. «Comprometidos con un entorno inclusivo», dijo Elena, arrojando su teléfono sobre la mesa del hotel. «¿Cómo pueden decir eso cuando permitieron que María tratara a otros pasajeros así antes? Esto no es solo sobre ella, es sobre un sistema que la protege, que protege a personas como ella». Luis, que había estado revisando los comentarios en las redes sociales, asintió. «Mira esto», dijo, mostrando su teléfono. «Hay cientos de personas contando historias como la nuestra. Esto es más grande de lo que pensábamos. Tenemos que hacer algo más. Algo que no solo castigue a María, sino que cambie cómo funcionan estas empresas». Fue entonces cuando la idea tomó forma. Luis y Elena comenzaron a trabajar en un plan para crear una plataforma en línea, un espacio donde las personas pudieran denunciar casos de discriminación, no solo en aerolíneas, sino en cualquier lugar, tiendas, restaurantes, oficinas. Un lugar donde las voces de los marginados pudieran resonar, donde las empresas no pudieran esconderse detrás de comunicados vacíos. La idea era ambiciosa, pero la furia que sentían, alimentada por el apoyo de Rosa, Diego y ahora miles de desconocidos en las redes, les dio el impulso que necesitaban. Contactaron a un abogado local, Miguel, que se ofreció a ayudar pro bono, y comenzaron a esbozar los primeros pasos para hacer realidad su visión. Pero la lucha no estaba exenta de obstáculos. Mientras la presión pública crecía, la aerolínea intentó calmar las aguas ofreciendo a Luis y Elena un par de boletos gratis como gesto de buena voluntad. La oferta era un insulto, una bofetada más en el rostro de su dignidad. «¿Creen que pueden comprar nuestro silencio con unos boletos?», exclamó Elena, su voz temblando de rabia. «Esto no es sobre un viaje gratis, es sobre justicia, sobre asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos». Luis, igualmente indignado, añadió: «No queremos sus boletos, queremos que despidan a María y que cambien sus políticas. Queremos que el mundo sepa que no pueden seguir tratándonos como si no valiéramos nada». El fuego de su indignación se extendió, y la petición en línea pronto reunió miles de firmas. Rosa, Diego y otros pasajeros del vuelo se unieron al esfuerzo, compartiendo la petición en sus comunidades, hablando con los medios, exigiendo que la aerolínea tomara medidas reales. La presión era implacable, y la aerolínea comenzó a sentir el calor. Pero Luis y Elena,
Sabían que no podían detenerse. La arrogancia de María, la tibieza inicial de la aerolínea, las historias de otros pasajeros que habían sido ignorados, todo eso alimentaba su determinación. No estaban luchando solo por ellos, estaban luchando por Rosa, por Diego, por la familia latina que María había humillado antes, por todos los que alguna vez habían sido silenciados por el peso de la discriminación. A medida que el sol se ponía en la ciudad, Luis y Elena se sentaron en su habitación de hotel, rodeados de notas, correos electrónicos y mensajes de apoyo. La furia que habían sentido en el avión no había disminuido. Se había transformado en un propósito, en una misión. Habían dado el primer paso al alzar la voz, pero ahora sabían que debían ir más lejos. La aerolínea podía prometer una investigación, pero ellos no se conformarían con promesas. Querían resultados, querían cambio, querían justicia, y no estaban solos. Con Rosa, Diego, Miguel y miles de personas detrás de ellos, estaban listos para llevar esta lucha al siguiente nivel, para asegurarse de que el mundo no olvidara lo que había pasado en ese vuelo. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la misma furia que Luis, Elena, Rosa y Diego, no te quedes callado. Comenta "Justicia ahora" y dale like para que esta historia llegue a más personas. Comparte tu apoyo, alza tu voz, porque juntos podemos exigir un cambio real. Quédate con nosotros, porque el próximo capítulo de esta lucha está a punto de encenderse aún más. La furia que había encendido el insulto de María en aquel vuelo no se apagó. Al contrario, se convirtió en un incendio que Luis y Elena alimentaron con cada paso que dieron. Lo que comenzó como un acto de racismo descarado en un avión, se había transformado en algo mucho más grande. Un movimiento que resonaba en todo el país, un grito colectivo que exigía justicia y cambio. La plataforma que Luis y Elena habían concebido en las horas de indignación tras el incidente estaba ahora en marcha, y su impacto era innegable. Miles de personas compartían sus historias de discriminación, desde humillaciones en tiendas hasta desprecios en oficinas, y cada relato era un eco de la rabia que habían sentido en aquel avión. Pero este capítulo de su lucha no fue solo sobre victorias, fue sobre enfrentar nuevos obstáculos, sobre descubrir el alcance del problema y sobre la determinación feroz de no rendirse, sin importar cuán grande fuera la batalla. En las semanas posteriores al incidente, la plataforma, bautizada como Voces por la Justicia, se convirtió en un faro para los marginados. Luis y Elena, junto con Miguel, el abogado que se había unido a su causa, trabajaron sin descanso para construir un sitio web que no solo recopilara denuncias, sino que las convirtiera en acción. La interfaz era sencilla pero poderosa. Los usuarios podían compartir sus experiencias, calificar la gravedad del incidente y decidir si querían permanecer anónimos o revelar su identidad. Pero lo más importante era que cada denuncia se conectaba con recursos legales, organizaciones de apoyo y medios de comunicación dispuestos a amplificar las historias. Rosa, la pasajera mayor que había sido humillada por María, se convirtió en una aliada clave, usando su experiencia como líder comunitaria para conectar la plataforma con grupos locales. Diego, el joven pasajero que había expuesto el historial de María, también se unió, compartiendo la misión en redes sociales y atrayendo a miles de seguidores que se sumaron a la causa. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. La plataforma comenzó a recibir cientos de denuncias, cada una más desgarradora que la anterior, y con ellas llegó una nueva oleada de indignación. Una historia en particular golpeó a Luis y Elena como un puñetazo al corazón. Ana, una madre soltera de 32 años, compartió cómo un guardia de seguridad en una tienda de ropa de lujo la había seguido por todo el local, acusándola de parecer sospechosa
frente a su hijo de 10 años, quien terminó llorando de vergüenza. Mi hijo me preguntó por qué nos trataron así, escribió Ana en su denuncia. No supe qué responderle. Me dolió más verlo sufrir que el insulto mismo. La historia de Ana no era única. Era un reflejo de las decenas de relatos que llegaban a diario, cada uno cargado de dolor, humillación y una rabia que Luis y Elena conocían demasiado bien. Cada palabra, cada lágrima descrita, avivaba el fuego de su indignación, recordándoles por qué habían comenzado esta lucha. Pero la furia alcanzó un nuevo nivel cuando una gran cadena de supermercados, nombrada en varias denuncias por prácticas discriminatorias, respondió con una amenaza legal. En un correo frío y corporativo, la empresa acusó a la plataforma de difamación y exigió que se retiraran las denuncias o enfrentarían consecuencias legales. La audacia de la respuesta era como un cuchillo en el pecho de Luis y Elena. ¿Cómo se atreven?, exclamó Elena, arrojando su teléfono sobre la mesa, sus ojos brillando con una furia que parecía iluminar la habitación. No solo ignoran las historias de personas como Ana, sino que tienen el descaro de amenazarnos para que nos callemos. Esto es exactamente por lo que estamos luchando. Luis, con los puños apretados, asintió, su voz temblando de rabia. Creen que pueden intimidarnos, que pueden silenciar a todos los que han hablado, pero no saben con quiénes se están metiendo. La amenaza de la cadena de supermercados no hizo más que fortalecer su resolución. Con la ayuda de Miguel, redactaron una respuesta pública, denunciando la intimidación de la empresa y exigiendo una disculpa pública. Pero no se detuvieron ahí. Elena contactó a los medios que ya habían cubierto la historia del vuelo, y pronto, un titular explosivo apareció en un sitio de noticias nacional. Cadena de supermercados amenaza con demandar a plataforma que expone racismo. El artículo detallaba las denuncias contra la empresa, incluyendo la historia de Ana, y citaba a Luis y Elena como los líderes de un movimiento que no se doblegaría ante las tácticas de intimidación. Las redes sociales estallaron, con miles de personas compartiendo la historia bajo el hashtag Voces por la Justicia. La presión pública era abrumadora, y la empresa, acorralada, no tuvo más remedio que emitir una disculpa pública y prometer revisar sus políticas internas. Rosa, que había estado siguiendo cada desarrollo, llamó a Elena una noche, su voz temblando de emoción, pero también de indignación. «Lo que están haciendo es increíble», dijo, «pero me parte el alma leer estas historias. No solo es lo que nos pasó en el avión, es lo que le pasa a tanta gente todos los días. ¿Cómo pueden estas empresas seguir actuando como si nada?». Elena, con lágrimas de rabia contenidas, respondió, «Por eso no podemos parar, Rosa. Cada historia, cada voz, es una razón más para seguir luchando. No es solo por nosotros, es por Ana, por su hijo, por todos los que han sentido que no valen nada». Rosa, con una determinación que desafiaba a su edad, añadió, «Cuenten conmigo. Voy a hablar con mi comunidad. Voy a hacer que más personas se unan a esta lucha». La plataforma comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso. Organizaciones de derechos civiles, como la Coalición por la Justicia Civil, se acercaron para ofrecer apoyo, proponiendo alianzas para amplificar las denuncias y conectar a las víctimas con recursos legales. Sofía, la azafata que había ayudado a Luis y Elena en el vuelo, también se unió al movimiento, dejando su trabajo en la aerolínea para trabajar como voluntaria en la plataforma. No podía seguir trabajando para una empresa que permitió que alguien como María actuara así, explicó Sofía en una reunión con Luis y Elena. «Lo que están haciendo es más grande que cualquier empleo. Quiero ser parte de esto». Su decisión fue un recordatorio de que la lucha no era solo contra individuos como María, sino contra un sistema que permitía que esas actitudes prosperaran. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando la aerolínea,
presionada por la atención mediática y las miles de firmas en la petición iniciada por Rosa, emitió un comunicado que dejó a todos atónitos. No solo habían despedido a María de forma permanente, sino que anunciaron una revisión completa de sus programas de capacitación, con un enfoque en la educación contra la discriminación racial. Además, implementaron un sistema de denuncias en línea para que los pasajeros pudieran reportar incidentes directamente, con la promesa de que cada caso sería investigado a fondo. El comunicado incluía una disculpa pública a Luis, Elena, Rosa y todos los afectados por el incidente en el vuelo, y mencionaba específicamente la plataforma Voces por la Justicia como un catalizador para el cambio. La noticia fue un triunfo, pero para Luis y Elena no era suficiente. La victoria era dulce, pero el sabor amargo de las historias que seguían llegando a la plataforma les recordaba que la lucha estaba lejos de terminar. Cada día, nuevos relatos llenaban el sitio. Un joven detenido injustamente en una tienda por parecer sospechoso. Una mujer a la que le negaron servicio en un restaurante por su acento. Un anciano humillado en un hospital por no hablar inglés perfectamente. Cada historia era un puñal en el corazón, un recordatorio de que el racismo y la discriminación no eran solo incidentes aislados, sino una enfermedad profundamente arraigada en la sociedad. La furia de Luis y Elena no se desvanecía, se transformaba en un combustible que los impulsaba a seguir adelante, a no dejar que ninguna voz se perdiera en el silencio. Un día, mientras revisaban las últimas denuncias, Elena encontró un mensaje que la hizo detenerse. Era de Ana, la madre soltera, cuya historia los había impactado tanto. Gracias a Voces por la Justicia, mi hijo y yo recibimos una disculpa de la tienda donde nos humillaron, escribió. Pero más que eso, me dieron la oportunidad de contar mi historia sin miedo. Por primera vez, siento que alguien me escuchó. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena mientras leía, no de tristeza, sino de una mezcla de orgullo y rabia. Esto es por lo que luchamos, le dijo a Luis, su voz quebrándose. Por Ana, por su hijo, por todos los que han sentido que no tienen voz. Pero no podemos parar ahora. Hay demasiadas personas como ella que todavía están esperando justicia. Luis, sentado a su lado, asintió, su rostro endurecido por la determinación. No vamos a parar, dijo. No hasta que cada empresa, cada persona que cree que puede salirse con la suya, humillando a otros, sienta el peso de nuestras voces. Juntos, redactaron una carta abierta, publicada en la plataforma, dirigida a todas las empresas mencionadas en las denuncias. No se trata solo de disculpas, escribieron. Se trata de cambio real. Se trata de crear un mundo donde nadie tenga que sentir el dolor de la discriminación. Estamos aquí, y no nos iremos hasta que cada voz sea escuchada. La carta se volvió viral, compartida por miles de personas, desde activistas hasta ciudadanos comunes, todos unidos por la misma indignación, la misma sed de justicia. Con el tiempo, Voces por la Justicia se convirtió en algo más que una plataforma. Se convirtió en un movimiento. Conferencias, paneles de discusión y artículos comenzaron a citar a Luis y Elena como líderes en la lucha contra la discriminación. Pero para ellos no se trataba de reconocimiento, se trataba de las personas que habían ayudado, de las historias que habían amplificado, de las vidas que habían cambiado. Rosa continuó organizando en su comunidad, llevando la plataforma a iglesias, escuelas y centros comunitarios. Diego, con su energía juvenil, se convirtió en un embajador en las redes sociales, inspirando a una nueva generación a alzar la voz. Sofía trabajó en la logística, asegurándose de que cada denuncia fuera procesada con cuidado y conectada con los recursos adecuados. Y Miguel, con su experiencia legal,
ayudó a que varias denuncias se convirtieran en casos judiciales exitosos, obligando a las empresas a rendir cuentas. Pero incluso con estos triunfos, la furia seguía presente. Cada nueva denuncia, cada historia de injusticia, era un recordatorio de que el camino era largo. Una noche, mientras Luis y Elena estaban en su apartamento, revisando los últimos avances de la plataforma, recibieron un correo de una gran corporación que había sido nombrada en varias denuncias. El correo era una mezcla de disculpas y promesas, pero también contenía una oferta velada, una donación significativa a la plataforma a cambio de moderar las denuncias contra ellos. La oferta era un insulto, una puñalada final que hizo que la sangre de Elena hirviera. «¿Creen que pueden comprarnos?», gritó, arrojando el teléfono al sofá. «Esto no es sobre dinero, es sobre justicia. Es sobre Ana, sobre Rosa, sobre todos los que han sido pisoteados por empresas como esta». Luis, igualmente indignado, tomó el teléfono y comenzó a redactar una respuesta. «No estamos en venta», escribió. «Nuestra misión es dar voz a los silenciados, no silenciarlos por dinero. Si quieren hacer lo correcto, cambien sus prácticas. Escuchen a sus víctimas, tomen responsabilidad». La respuesta, publicada públicamente en la plataforma, fue un desafío directo, un grito de guerra que resonó en todo el país. La corporación, enfrentada a una nueva ola de presión pública, no tuvo más remedio que ceder, anunciando una revisión de sus políticas y un compromiso público para abordar las denuncias. Fue otra victoria, pero para Luis y Elena, era solo un paso más en una lucha que no terminaría pronto. A medida que los meses pasaban, Voces por la Justicia se convirtió en un símbolo de resistencia. Las historias de éxito comenzaron a acumularse. Una tienda que despidió a un gerente racista. Un restaurante que implementó capacitaciones obligatorias contra la discriminación. Una aerolínea que revisó sus protocolos tras el caso de María. Pero lo que mantenía a Luis y Elena en marcha no eran solo las victorias, sino las personas detrás de las historias. Cada correo de agradecimiento, cada mensaje de apoyo, era un recordatorio de por qué habían comenzado. Una noche, mientras leían un mensaje de una joven que había usado la plataforma para denunciar acoso en su lugar de trabajo, Elena se volvió hacia Luis, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y determinación. «Hemos cambiado algo, Luis», dijo, «no solo para nosotros, sino para todos los que vienen después. Pero no podemos parar, no hasta que cada persona que ha sido silenciada tenga una voz». Luis asintió, tomando su mano. «Esto es más grande que nosotros», dijo. «Es un movimiento, y no se detendrá hasta que el mundo cambie». Mientras miraban por la ventana, el horizonte de la ciudad brillando bajo las luces de la noche, sintieron el peso de su lucha, pero también la fuerza de su propósito. Habían comenzado con un insulto en un vuelo, pero ahora estaban liderando una revolución. La furia que los había impulsado no se había apagado. Se había transformado en un fuego que iluminaba el camino para otros. Un fuego que no se extinguiría. Si esta historia te ha hecho sentir la misma rabia, la misma sed de justicia que Luis, Elena, Rosa, Diego, Sofía y Ana, no te quedes callado. Comenta «Voces por la Justicia» y dale like para que este movimiento llegue a cada rincón del mundo. Comparte tu apoyo, alza tu voz, porque juntos podemos cambiar el mundo, una historia a la vez. Quédate con nosotros, porque esta lucha está lejos de terminar. La historia de Luis y Elena, junto con Rosa, Diego, Sofía y Ana, en el movimiento Voces por la Justicia. Es un relato que no solo despierta furia, sino que también toca el corazón y despierta la conciencia. Este no es solo un cuento sobre un insulto racista en un vuelo. Es una narrativa poderosa sobre la resistencia, la dignidad y la lucha colectiva por un mundo más justo. Al reflexionar sobre esta historia, me encuentro profundamente conmovido por la valentía de estos personajes.
pero también desafiado a mirar dentro de mí mismo y en mi propia vida. Las lecciones que emergen de su lucha no son solo para ellos, sino para todos nosotros, para aplicar en nuestro día a día, en nuestras comunidades y en nuestra manera de enfrentar las injusticias. Primero, la historia me hizo sentir una mezcla de rabia y admiración. La rabia surge al imaginar la humillación que Luis y Elena soportaron, el dolor de Rosa al ser insultada por su edad, y la angustia de Ana al ver a su hijo sufrir el peso del racismo. Estas emociones son crudas, reales, y resuenan porque muchos de nosotros hemos sentido en algún momento el aguijón de la discriminación o hemos sido testigos de ella. Pero lo que transforma esa rabia en algo poderoso es la admiración por la resiliencia de estos personajes. Luis y Elena no se quedaron callados, tomaron su dolor y lo convirtieron en acción. No solo exigieron justicia para sí mismos, sino que construyeron un puente para que otros pudieran alzar sus voces. Esta valentía me recuerda que el silencio frente a la injusticia es complicidad, y que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el curso de una situación, sin importar cuán pequeño parezca nuestro primer paso. Una de las lecciones más profundas que extraigo es la importancia de la solidaridad. En el avión, Rosa y Diego no solo fueron testigos, se convirtieron en aliados. Rosa, a pesar de su propia humillación, se levantó para apoyar a Luis y Elena, mientras que Diego compartió su conocimiento sobre el historial de María, exponiendo un patrón de abuso. Esta unión me enseña que la lucha contra la injusticia no puede ser solitaria. En la cultura latinoamericana, la comunidad es el corazón de nuestra identidad. Nos apoyamos unos a otros, compartimos nuestras cargas y celebramos nuestras victorias juntos. Aplicar esta lección en la vida cotidiana significa buscar oportunidades para ser aliados, para escuchar a quienes han sido silenciados y amplificar sus voces. Ya sea defendiendo a un compañero de trabajo que enfrenta discriminación o apoyando a un vecino que lucha contra una injusticia, la solidaridad es una fuerza transformadora. Otro aspecto que me impactó fue la persistencia de Luis y Elena. A pesar de las promesas vacías de la aerolínea, las amenazas legales de la cadena de supermercados y la constante llegada de historias desgarradoras, no se rindieron. Su furia no los consumió, la canalizaron hacia un propósito mayor. Esto me enseña que la indignación, aunque poderosa, debe transformarse en acción constructiva. En mi vida, esto se traduce en no dejar que la frustración por las injusticias me paralice. Por ejemplo, si veo un acto de discriminación en mi comunidad, no basta con sentirme molesto. Debo actuar, ya sea denunciándolo, educando a otros o apoyando iniciativas que promuevan el cambio. La persistencia de Luis y Elena me inspira a no rendirme, incluso cuando el cambio parece lejano. La historia también resalta el poder de la voz colectiva. La plataforma Voces por la Justicia no solo dio a las víctimas un espacio para hablar, sino que creó una presión pública que obligó a las empresas a rendir cuentas. En la cultura latinoamericana, donde las historias y la tradición oral son tan valoradas, esta lección resuena profundamente. Nuestras palabras, nuestras historias, tienen peso. En mi vida, esto significa no subestimar el impacto de compartir experiencias, ya sea en una conversación con amigos, en redes sociales o en una reunión comunitaria. Cada vez que compartimos una verdad, plantamos una semilla para el cambio. Esto me motiva a ser más vocal sobre las injusticias que veo, a no temer alzar la voz, incluso si mi audiencia es pequeña al principio. Finalmente, la historia de Ana, la madre soltera cuyo hijo sufrió la humillación de ser señalado en una tienda, me tocó en un nivel personal. Como muchos en nuestra cultura, donde la familia es el núcleo de todo, el dolor de un niño herido por el racismo es insoportable. Esto me enseña
que la lucha contra la discriminación no es solo por nosotros mismos, sino por las generaciones futuras. En mi vida, esto se aplica al compromiso de educar a los jóvenes, de enseñarles a valorar la diversidad y a enfrentar el prejuicio con valentía. También significa proteger a los más vulnerables, asegurándome de que mis acciones contribuyan a un mundo donde ningún niño tenga que sentir el peso de la discriminación. Aplicar estas lecciones en la vida cotidiana requiere coraje, pero también esperanza. La historia de Luis y Elena me recuerda que el cambio es posible, incluso cuando el sistema parece inamovible. En mi comunidad, puedo empezar por cosas pequeñas: denunciar un comentario racista en el trabajo, apoyar a organizaciones locales que luchan por la justicia, o simplemente escuchar con empatía a alguien que ha sido herido. En la cultura latinoamericana, donde la pasión y el compromiso con la justicia social son parte de nuestro ADN, estas acciones resuenan con nuestra historia de lucha y resistencia. En conclusión, la historia de Voces por la Justicia no es solo un relato de indignación, es un llamado a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo. Me ha enseñado a transformar la rabia en propósito, a buscar la solidaridad, a persistir frente a los obstáculos y a valorar el poder de nuestras voces. Estas lecciones no son abstractas, son un mapa para vivir con dignidad y para construir un futuro donde nadie tenga que sentirse menos por ser quien es. Que esta historia nos inspire a todos a alzar la voz, a no quedarnos callados y a luchar por un mundo más justo, juntos. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes el mismo fuego por la justicia que Luis, Elena y todos los que se unieron a su lucha, haz que tu voz se escuche. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y familiares, y deja un comentario con la palabra Justicia Siempre para mostrar tu apoyo. No olvides suscribirte al canal para no perderte más historias que inspiran cambio. Juntos, podemos hacer que cada voz cuente.